Hola chicos, nos encontramos de nuevo en la Christian Chair de Oxford para seguir trabajando y viendo los temas de lógica. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las tablas de verdad. Una vez que hemos trabajado con las proposiciones, de cómo pasamos de las proposiciones del lenguaje natural al lenguaje formal, ahora vamos a ver cómo estas distintas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Estamos en lo que es la lógica de enunciados, y en esta lógica de enunciados las proposiciones, es una lógica que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, no hay término medio, no es... ¿Cuáles las leyes de la verdad que vamos a trabajar? Pues estas leyes de la verdad son las siguientes. En primer lugar, la ley del negador. Si una proposición afirmativa es verdadera, su negación es falsa, y viceversa. De esta manera, por ejemplo, aquí tenemos, si P es verdadero, no P va a ser falso. Fácil, ¿no? Si P es falso, entonces no P va a ser verdadero. Esa es la ley del negador. Vamos a ver la ley del conjuntor, el I. La conjunción solo es verdadera cuando todos sus componentes lo son. Hoy es lunes y está lloviendo. Esa proposición va a ser verdadera cuando ciertamente se dé que la primera proposición, hoy es lunes, sea verdadera, y la segunda proposición, está lloviendo, sea verdadera. Vamos a verlo en la forma de tabla. P y Q es verdadera cuando ambas son verdaderas, y solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Repetimos, la idea fundamental es que las proposiciones, las conjunciones, solo son verdaderas cuando los dos términos son verdaderos. De esta manera, si alguno de ellos es falso o los dos son falsos, la proposición entera sería falsa. La ley del disyuntor. ¿En qué consiste? La disyunción, el o. La disyunción solo es falsa cuando todos sus componentes lo son. Es decir, porque una disyunción, en este caso, como estamos viendo lo que es la disyunción no exclusiva, sino la inclusiva, es decir, cuando se da al menos uno de ellos como verdadero, la disyunción es verdadera. Si se dan los dos como verdadero, la disyunción sería verdadera. Vamos a verlo en la tabla. P o Q, si los dos son verdaderos, sería verdadera. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, también es verdadera. Si el primero es falso, el segundo es verdadero, la proposición sería verdadera, y solo sería falso cuando los dos términos son falsos. Por ejemplo, o Lucy ha aprobado selectividad o Juan está estudiando matemáticas. Cojamos esa proposición. Solamente es falsa cuando los dos términos son falsos. Cuando ni Lucy ha aprobado la selectividad, ni Juan está estudiando matemáticas. Juan está estudiando filología árabe y Lucy no ha aprobado la selectividad. Solo en ese caso sería una proposición falsa. Esto es el tema de la disyunción. Vamos ahora a lo que es la ley del implicador. La implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esto lo vamos a ver, esto es una de las partes más interesantes, más importantes de la lógica. Ya lo estuvimos viendo cuando estuvimos hablando de lo que es la condición suficiente y después, posteriormente en clase, lo que es la condición necesaria. Y ahora vamos a ver cómo esa condición suficiente y necesaria se expresa en la tabla de verdad que estamos trabajando. La ley del implicador nos dice que solamente es falsa aquella proposición cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La proposición típica que solemos poner en lógica es: si llueve, entonces las calles están mojadas. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que para que sea la proposición si llueve las calles están mojadas, sea verdadera, se tiene que dar el antecedente y se tiene que dar el consecuente. Uno es verdadero, entonces el otro es verdadero. Si llueve y las calles están mojadas, sería verdadero. Perfecto. Pero ahora vamos con las situaciones que dan un poco que pensar. Esto fue debatido durante mucho tiempo por los estoicos
y viene a decir, por ejemplo, si llueve y las calles no están mojadas, eso sería falso, porque cuando llueve las calles tienen que estar mojadas. Eso vamos a decir que la condición suficiente, pero no necesaria para que las calles estén mojadas, es que haya llovido. Es suficiente porque vale simplemente con que llueva para que las calles estén mojadas, pero no es necesario que llueva, es decir, que pueden haber regado por las calles o puede haber habido una rotura de conducciones y entonces las calles están mojadas. Por lo tanto, esa proposición, si llueve las calles están mojadas, la manera en que es falsa es cuando se da el antecedente pero el consecuente no se da. Eso es imposible, es ilógico, por lo tanto es falso. También sería verdadero, no ha llovido, las calles no están mojadas. Entonces, realmente nos podemos dar con estas cuatro posibilidades. Llueve, las calles están mojadas. No ha llovido, las calles están mojadas. También sería verdadero en esa proposición, mantendría el valor de verdad. Si llueve, entonces, ¿qué? Las calles están mojadas. No ha llovido, las calles no están mojadas. Mantendría el valor de verdad la proposición. Si llueve, las calles están mojadas. Pero no podría ser que haya llovido y las calles no estén mojadas. Por lo tanto, el único valor de verdad en que la implicación es falsa es que, en este caso, el primer término sea verdadero y el segundo sea falso. En estos casos, verdadero y falso siempre nos daría falso. Todos los demás nos darían verdadero. Vamos a lo que es la ley del coimplicador. La implicación solo es verdadera cuando tanto el antecedente como el consecuente coinciden en su valor de verdad. Es decir, cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. Enunciábamos en su momento lo que era el coimplicador diciendo sí y solo sí. Es decir, que si se da A y solo si se da A, entonces se da B, necesariamente. Por lo tanto, dándose A se tiene que dar B, y no dándose A no se tiene que dar B. Por lo tanto, la proposición enunciada con un coimplicador va a ser si es verdadero y verdadero es verdadero. Vamos a verlo. Si es verdadero y verdadero nos daría verdadero. Si es verdadero y falso, eso no podría ser para una coimplicación, porque necesariamente si se da el antecedente se tiene que dar el consecuente. Si el antecedente es verdadero, el consecuente tiene que ser necesariamente verdadero. Esta formulación verdadero-falso sería falsa. La inversa, falso-verdadero, si se da el antecedente, si no se da el antecedente y se da el consecuente, pues sería falso. Y si no se da ninguno de los dos, es el enunciado, sería verdadero. ¿Por qué? Por esta necesidad de sí y solo sí. Entonces, sí y solo sí, un número es divisible por sí mismo y por la unidad, entonces es primo. Es decir, solamente se da en los números primos, son los que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad. Es la única condición, y dándose esa condición se da necesariamente de que sea un número primo. Eso es la ley del coimplicador. Verdadero y verdadero, verdadero necesariamente, falso y falso sería verdadero.